entre todos su parcial. Bueno, muchachos. ¿Por qué mi grupo es tan demorado? Voy a ir leyendo cada punto y de a unito me van respondiendo la pregunta. Tranquilo, papá, que Bueno, voy a ir leyendo la primera pregunta de su parcial. ¿Me escuchan todos bien? Sí, señora. Sí, señora. Profe. Primer pregunta. De acuerdo a la historia, seleccione el nombre del primer presidente que en Colombia firmó la ley que disponía, antes de intentarse un juicio entre las partes, capaces de transigir y con objeto de que pueda ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles o por injurias, y en casos de divorcio podrá intentarse el medio de la conciliación ante uno de los jueces de paz. Hay un A, Simón Bolívar, un B, Juan Manuel Santos, C, Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander. Sí, Paula Santander. correcto, Santander. Santander. correcto. Segunda, identifique en la sigla los MACs. ¿Quién quiere contestar? Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Perfecta, Andrea. Tercera, responda si el siguiente enunciado es falso o verdadero. Los MACs, ya saben qué significa, son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico que tienen las personas y las empresas para solucionar una controversia de manera ágil, especializada, idónea, eficaz y con plenos efectos legales, sin la intervención de un juez, cuyo objeto es descongestionar el proceso judicial y las partes terminen de manera amigable. Verdadero. Verdadero. Correcto. Correcto. Es verdadera. Cuarta. Dependiendo de qué tan activa o pasiva sea la participación de las partes en la solución del conflicto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen en A, singular y plural, B, autocompositivos y heterocompositivos, C, activos y pasivos. ¿Quiere contestar? ¿La ve, profe? La B, correcto. Autocompositivos y heterocompositivos. Quinta, seleccione la respuesta correcta. Quien facilita que las partes en conflicto se escuchen mutuamente, los estimula y orienta para que produzcan un acuerdo voluntario y consensuado es el árbitro A o B, el mediador. 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 Es correcta, sí, señores. Vamos a la sexta. Teniendo en cuenta que los mecanismos autocompositivos son aquellos en los que las partes deciden cuál será la decisión que le darán a su conflicto, aunque en algunos de ellos puede participar un tercero como facilitador o como colaborador, mencione 3 mecanismos autocompositivos. ¿Quién quiere decir que mencionó? Mediación, conciliación y negociación. Correcto.
Y celeridad. Celeridad. ¿Cuál? Celeridad. Celeridad. Bueno, es un principio. La Profe, celeridad, pero Alejandra. profe, ahí yo puse judicial, extrajudicial y en derecho. ¿Esos también eran o no? No. Ah, puta, bueno. 7. Selección. Las partes involucradas en un conflicto no van a los jueces de la República, sino que delegan la solución del conflicto a unos abogados llamados A, conciliadores, B, árbitro. Pero además corresponde a la clase de los mecanismos heterocompositivos. ¿Cuál? Árbitros. Árbitro. Correcto. Árbitro. Bien, los felicito. ¿Sí ve que sí saben? 1, 2, 3, 4, 5. Responda sí o no. Es requisito de procedibilidad agotar la conciliación antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales. Es requisito. No. Correcto. Sí. No es requisito de procedibilidad agotar la conciliación ante los jueces laborales. Estoy pensando en los liberales hoy. ¿Y se acuerdan por qué? No es requisito. No es requisito de procedibilidad. ¿Se acuerda que alguien anoche dijo, uy, hemos estudiado tanto Eso que nunca se nos va a olvidar? exequible. Ujú. Bueno, siguiente. ¿A qué artículo de la Constitución Política del 91? ¿Qué artículo de la Constitución Política del 91 faculta a los particulares para que administren justicia de manera... Ya no veo. ¿A qué artículo de la Constitución corresponde el siguiente enunciado? Pues faculta a los particulares para que administren justicia de manera transitoria. ¿Qué artículo de la Constitución del 91 lo menciona? 116. Correcto. 116. Muy bien. Los felicito con lo que me han contestado Jonathan o quienes contestaron, no todos, pero los que lo hicieron, les fue muy bien entonces. Entonces mañana Gracias, profe, gracias. revisamos Gracias, y les profe. doy notas. Listo, Esta es profe. la base del tema para que ustedes empiecen a aplicar en temas laborales que vamos a seguir viendo a partir de la otra semana, ¿oye? Tenemos que son las 9:27. Perdí uno. Podemos agotar un poquito de otro mecanismo. Por eso les di un espacio para que descansaran, que tomaran un juguito y volviéramos. Hay otro mecanismo autocompositivo muy importante que es el arreglo directo. El arreglo directo es un mecanismo de solución de conflictos mediante el cual dos personas solucionan sus controversias y por ser arreglo directo no necesitan la intervención de un tercero, facilitador. Es entre esas dos personas. Y de ese arreglo directo puede resultar un acta, pero esa acta no presta mérito ejecutivo ni hace tránsito de cosa juzgada. De ese arreglo también puede resultar un contrato. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Quién de pronto ha firmado como arrendador o como arrendatario un contrato de arrendamiento? Para que me cuente qué trámite hicieron con el arrendador con el arrendatario, o qué contrato han firmado en alguna negociación, un arreglo directo con otra persona en donde no tuvo que acudir un tercero a ayudarles. Un contrato de arrendamiento en una notaría, profe. ¿Qué pasó? En la notaría, autenticar el contrato de arrendamiento. Pero cuéntenos qué pasó, por qué llegó a ese punto el contrato de arrendamiento.
requisito del arrendador. Por no hacerlo por inmobiliaria, pues se hace ante notaría. Entendería que usted... Como por más Pero es un proceso, ¿no? ejercicio... Como por más seguridad. Sí. Pero es un ejercicio que usted hizo de manera real, tomó en arriendo Sí, sí, algún sí. apartamento. Sí, señor. Tomemos el contrato que firmó Andrea del Pilar con una inmobiliaria. Ese fue eso es un mecanismo autocompositivo y fue un arreglo directo. ¿Por qué? Algunos arrendadores se les llama al propietario de un inmueble. Delegan la administración de su apartamento o casa a un administrador. Puede porque está fuera del país o porque no sabe, quiere estar segura de que la persona que va a tomar en arriendo su apartamento cumpla los requisitos como un fiador solidario, un fiador con finca raíz o solvente, que trabaje, que no tenga antecedentes, bueno. Pero esa inmobiliaria funge como arrendador. El mal llamado inquilino se le dice arrendatario. Entonces entendería que María del Pilar, como arrendataria, tomó en arriendo ese apartamento, le pidieron unos requisitos, dentro de los cuales, claro que sí, es autenticar ese documento ante una notaría. Fue un arreglo directo. Me imagino que ella buscó un apartamento, le gustó el lugar, llamó, le dieron los datos, se acercó, le pidieron documentos, revisaron esos documentos y sí, es una arrendataria que puede tomar este apartamento. Eso es un arreglo directo, inmobiliaria y arrendataria. ¿Qué nació a la vida jurídica? Un contrato. No presta méricoto ejecutivo ni hace tránsito a cosa juzgada, pero es una prueba en un momento, Dios no lo quiera, digamos, la inmobiliaria, por algún motivo le dice a la arrendataria, necesito que usted me restituya ese apartamento en un mes. La arrendataria le va a decir, no señor, yo tengo un contrato por un año. Entonces, con ese documento que firmaron, la arrendataria puede hacer valer ese derecho que tiene porque es por un año. ¿Los usa ahorita? Andreita, apague un poquito el audio. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, hay Sí, muchos profe. arreglos. Hay muchos arreglos directos. Ustedes pueden hacer en sus empresas un arreglo directo. Claro, es que recursos humanos es todo en una empresa. Entonces hace un arreglo directo. Ustedes como representantes del empleador. ¿Por qué? Si alguno ha tenido la oportunidad en su empresa, con el ejercicio que hacíamos en algún momento, de que el grupo de empleados se quejaba porque alguna máquina estaba produciendo unos, no sé, unos vapores, no hay buena ventilación, se sentían enfermos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ese grupo de empleados, el arreglo directo puede ser un empleado y el empleador, o un grupo de empleados y el empleador. Entonces, ¿qué pasa? El mismo ejemplo que hemos hecho, recursos humanos le informó al empleador que es una máquina, pero solicitó en la ARL, por favor, que hagan una visita, una reunión, una información de, no sé, más ventilación, pero eso no ha trascendido, siguió el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro problema que es que hay goteras en la bodega que hay. Entonces empiezan los empleados a hacer un pliego de peticiones. ¿Sí han escuchado el pliego de peticiones? Entonces es No, profe. el pliego de peticiones es un documento. Cuando los empleados de pronto ven una necesidades, están requiriendo un aumento por algún motivo, porque se incrementó la producción, entonces están sacando más producción, merecemos un aumento en nuestro salario, necesitamos más protección hoy en día. A medida que están saliendo las empresas ya nuevamente a prestar servicio por esta situación, se han escuchado, los empleadores deben cumplir con una serie de medidas.
los distanciamientos, las mascarillas, uniformes, protección, horarios, cambio de turnos, todo eso. Pero entonces, si ese empleador no lo cumple, los empleados empiezan a tomar nota. No se nos cumple esto, no se nos cumple esto. Esto se llama un pliego de peticiones. Entonces, ellos le presentan al empleador o a su representante, ¿quién es? Recursos humanos. Pero Recursos Humanos de pronto no ha dado respuesta, entonces vamos a esperar 20 días más por petición. Si se llega al acuerdo total, entonces es un acta que se levanta, una copia se debe llevar al Ministerio de Trabajo de ese mecanismo, el arreglo directo. Se puede cumplir total, se puede cumplir de manera parcial. Por ello, yo les comentaba en algún momento que ustedes tienen que tener en sus escritorios el código sustantivo del trabajo. Este es el baratico, el de 10.000 allá en la Jiménez. Pero ustedes van a tener el original ahí. Y si usted, alguno me hace un favor, va a abrir el artículo, por favor, el 436 del Código Sustantivo del Trabajo. Si es tan amable, me colaboran y le da lectura. El 435, perdón. Artículo 435 del Código Sustantivo del Trabajo. Y lo relacionan de pronto con lo que hemos hablado hasta el momento, aplicando el arreglo directo en materia laboral que les compete mucho a ustedes. Procesualidad. Artículo 435. Los negociadores de los privilegios de peticiones deberán estar investidos de plenos poderes que se presuman para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos. Discúlpeme, Sebastián, se dice de los pliegos. Ah, de los pliegos, perdón. Los negociadores de los pliegos. De los pliegos, sí, señora. Acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales no son susceptibles de replanteamiento o modificaciones en las etapas posteriores del conflicto colectivo. Si se llegare a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador, y se enviará una copia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por conducto del inspector respectivo. Los acuerdos que se produzcan en la primera etapa del trámite de negociación se harán constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán carácter definitivo. Entonces, ¿qué opinan de ese artículo? Les decía que esta ley, las leyes, todos estos códigos que ustedes van a manejar, se manejan como se maneja la Biblia. Entonces, si Sebastián revisa, ese se encuentra en el capítulo 2 e inicia con el artículo 432. Tiene ahí su código, quienes lo tengan también van revisando. El tema es arreglo directo en materia laboral, que es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, por ejemplo, quiero que alguien lea el artículo, si me hace el favor, el 432. $432. Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo o que deba ser solucionado mediante el arbitramiento obligatorio, el respectivo sindicato de los trabajadores nombrará una delegación de 3 de entre ellos para que presenten al empleador o a quien lo represente el pliego de las peticiones que formule. ¿Qué más dice de pronto ahí debajo para que me cuente qué pasó con ese artículo? Numeral inexequible. ¿Y qué más dice ahí? Frente.
Mediante sentencia. No dice, profe. Bueno, Dice numeral inexequible, pero no dice la sentencia. bueno, es la 822. ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿Qué pasó con ese artículo? ¿Quién me quiere decir? Que no es negociable. Sí, que es Salió de la inexequible. norma, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ah, sí. Entonces salió de la norma porque se vulneraban unos derechos. Entonces, modificado y sigue el 433. ¿Quién quiere leer el 433? Estamos hablando de arreglo directo en materia laboral. Ahí vamos a hablar de la iniciación de las conversaciones. Otro estudiante. Tu cara. Yo, profe, ya lo encontré. Veamos, mi Artículo niña. 433. Iniciación de conversaciones. ¿Sí? ¿Sí es ese? Sí, señora. 1. El empleador o la representante están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Permítame ahí la interrupción, mi niña. Entonces, dice el empleador o su representante, en este caso son ustedes. Entonces, ese departamento de recursos, analizando este artículo, no es que recibí el pliego y se me olvidó, no, tiene 24 horas para analizar las peticiones que está haciendo su equipo de trabajadores de X o Y departamento. Entonces, continúe, mi niña, está en la mano. Si la persona a quien se presentare el pliego considerare que no está autorizada para resolver sobre él, debe hacerse autorizar o dar traslado al empleador dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. 2. El empleador que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora. A favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. Entonces, como podemos ver, de no prestarse atención a esos pliegos de peticiones que el equipo de empleados les pase a ustedes en primera instancia como representantes del empleador. Si usted no se siente capacitada de recursos humanos o no tiene autorización, por supuesto que es el empleador quien debe tomar la decisión. Y hay unos días, de lo contrario, esa multa es siempre costosa y esos dineros van directo para el SENA. Pero ya es que hacen esos cursos gratuitos, todo ello en el SENA, a raíz de todos esos incumplimientos. Podemos seguir leyendo el siguiente. Duración de las conversaciones. 434. Todos traten de tener el código sustantivo. Estamos analizando el arreglo directo. Yo, profe. Nicolás. Duración de las conversaciones. Dice, las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días calendario, prorrogables de común acuerdo entre las partes, hasta por 20 días calendario adicionales. Parágrafo primero. Si al término de la etapa de arreglo directo persistieren diferencias sobre alguno o algunos de los puntos del pliego, las partes suscribirán
un acta final que registre los acuerdos y dejarán las constancias expresas sobre las diferencias que subsistan. Y parágrafo 2, durante esta etapa podrán participar en forma directa en la mesa de negociaciones como asesores hasta 2 representantes de las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado. Entonces, como puede, este artículo nos está diciendo, tan pronto se recibe el pliego de peticiones, entonces las partes acuerdan. Si no se ha logrado, vamos a analizar, vamos a ver qué podemos acordar de todos esos puntos que ustedes están viendo en el pliego. Tenemos o acordemos 20 días calendario adicionales, lo podemos entender. Son arreglos directos que están haciendo ustedes. Estoy hablando de recursos humanos como representante del empleado y el grupo de trabajadores. Continuamos entonces con el acuerdo, el 435. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a ver nuevamente. Gina. Profe, es que creo que a Ginny se le dañó el audio del computador, por eso no le ha podido responder todos estos días. Bueno, entonces otra compañera lee el 435 nuevamente, para que le vayan analizando cómo es la continuidad, paso a paso, de esos arreglos directos. Porque vamos a ver el acuerdo del 435 y el desacuerdo del 436. Profe, ¿dijo artículo qué? ¿435? Sí, señora. Y otra estudiante va preparando el 436, que es el desacuerdo. No lo encuentro. Bueno. Dice, artículo 435, acuerdo. Si se llegara a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el patrono, y se enviará una copia al Ministerio de Trabajo por conducto del inspector de trabajo respectivo. Entonces, se levanta ese documento y queda una copia para el representante del empleador, que lo van a tener ustedes recursos, una copia del pliego y una copia para el Ministerio de Trabajo. Ese, podríamos decir, es el acta del acuerdo. Entonces, ¿presta mérito ejecutivo? Según lo que hemos analizado, les he explicado. Señora profe, perdón. Es que ¿Presta mérito ejecutivo ese acuerdo? No, dijimos que no porque no presta mérito ejecutivo. Los acuerdos o documentos que se levanten dentro de las arreglos directos, pero sí son una prueba en caso del incumplimiento que haya a ese acuerdo que firmaron ustedes como representantes del empleador y la respuesta que le dieron a todas esas peticiones que presentaron los empleados. Entonces, si en un momento no se cumple alguna de esas peticiones, pues automáticamente los empleados que van a decir, aquí está el documento que se firmó, en donde usted, señor empleador, por intermedio de recursos humanos como su representante, nos está incumpliendo. Entonces, con ello ya, entonces sí se puede iniciar, se hace valer para que se inicien los procesos respectivos. En caso de desacuerdo, el 436. Yo lo leo, profe Milena.
Sí, gracias, Milena. Si no se llegare a un arreglo directo, en todo o en parte, se hará constar así en acta final que suscribirán las partes, en la cual se expresará el estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Entonces, como ustedes pueden ver, es un arreglo directo. ¿Quién intervino? Nadie. La única persona es el empleador o su representante. Y siempre el representante, ¿quién va a ser? Ustedes, recursos humanos, empleador. Y deben tener en cuenta eso, no es que lo recibí y lo dejé en mi escritorio, no. Al día siguiente, 24 horas, copia para el Ministerio de Trabajo. Entonces, todos esos mecanismos que estamos viendo, ustedes pueden ver de aquí en adelante que dan aplicación a la gestión que ustedes van a hacer y además para conocimiento de ustedes lo apliquen en cualquier situación empresarial con sus conocidos, su familia. Como pueden ver, el capítulo segundo, quien tenga de pronto abierto el código, el capítulo tercero nos habla de la mediación. Entonces, ¿en qué habíamos quedado nosotros? Mañana vamos a ver una película. Voy a hacer unas pruebas, dedicamos ese tiempo para el análisis de esa película. En caso de que pasare algo, sí quiero que me tengan presente y analizado los artículos que nos hablan de la mediación, que fue un tema que estuvimos hablando anoche, y cómo aplica en los temas laborales. Y ya saben, esa es su Biblia, el código sustantivo del trabajo, muchachos. ¿Cómo les parece el tema del arreglo directo y su aplicación en su ámbito? Profe, yo tengo una pregunta, digamos, yo tengo que exponer el tema de mediación. Aparte de eso, ¿todos deben como aportar lo de los artículos? ¿O solo, Claro, digamos, yo por que voy a...? supuesto. Yo les dije a ustedes que ustedes no iban a dar la clase, yo tengo que darla, pero ustedes al analizar, entonces las exposiciones van a ser súper. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Entonces, lo que quiero es irlos enfocando a lo laboral y esta es su Biblia, por favor. Siempre que compren un código, dicen, yo quiero el último que haya habido. Profe, yo les dije que la ley es cambiante. Entonces, ustedes siempre allá en el centro, donde venden todos códigos de los abogados, pues van a conseguir los económicos, pues, mientras empiezan a manejarlos. Y los otros que son los de Ledger, los de Legis, todos esos pues son más costosos, pero vienen comentados. Digamos aquí viene textual el artículo. En los otros se comentan. Y además ustedes, por manejar ese departamento de recursos, es bueno que estén inscritos en Ledger o en Legis, porque les está llegando información continua de los cambios que ocurran en una ley, se declaró exequible por algún motivo o inexequible, o hay otra ley que lo corrobora, o un decreto ley, todo ello. Bueno, muchachos, quiero felicitarlos porque con ese parcial no es la nota, sino es el conocimiento que ustedes demostraron que han adquirido con este tema y cómo lo van a aplicar. Si pueden ver con estos dos ejercicios que hicimos hoy en el arreglo directo dentro de su vida como profesionales en la carrera que están haciendo. Y nos faltan cositas para que tengan ahí de aquí en adelante. Descansen por hoy. Muchas gracias. Entonces, mañana los leen de todas maneras. Y a ver qué podemos hacer. Gracias, profe. Buenas noches, los felicito. Buenas noches, profesora. El llamado Gracias, de profe, Elisa que fue descanses. suficiente. El llamado de Profe, Elisa fue feliz noche. suficiente. ¿Perdone? Feliz noche. Lo mismo ustedes, descansen. Profe, gracias. Excelente noche, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios los Hasta luego. guarde. Mucha oración. Chao. Chao, profe.